El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo a la gente, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran también los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos cuantos centavos. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Sentado. Lo primero que nos deja de manifiesto, queridos hermanos, esta lectura es que nuestro Señor era muy buen observador. Se paraba en las calles, entraba al templo, observaba a la gente, se dio cuenta cuando la pobre viuda fue a echar la limosna, se quedó viéndola, se daba cuenta del porte, ¿sí?, que se daban los escribas, grandes escribas de la ley. Y con base en esa observación, él llamó a los discípulos y mucha gente, dice el Evangelio, para instruirlos, para advertirles sobre esos hechos concretos de la vida, cómo se tenían que comportar. Entonces empieza diciendo Jesús a los discípulos: cuidado con los escribas. Los escribas ya sabemos que era gente muy ilustrada, muy preparada, muy leída en la ley judía, grandes lectores, grandes estudiosos de la Biblia. Eran como juristas en Biblia. Así como nosotros, por ejemplo, en nuestro medio consideramos grandes juristas a los magistrados de las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, hay gente que sabe, que se ha preparado. Pero tenían un defecto: se habían preparado en la ley de Dios, ley religiosa, pero tenían un defecto. El defecto es, como lo señaló Jesús: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Llamar la atención, la petulancia, vestir bien, darse porte, llamar la atención. Buscan los asientos de honor en las sinagogas. Jesús iba a la sinagoga como buen judío todos los sábados y observaba, se daba cuenta que buscaban los primeros puestos en la sinagoga. Y los primeros puestos también en los banquetes, porque ellos tenían ese hálito de superioridad. Y además de eso, devoraban los bienes de las viudas, las explotaban, las extorsionaban, aparentando hacer largas oraciones. Entonces eran metalizados, eran codiciosos,
eran soberbios, eran sobreseídos, miraban a los demás por encima del hombro, como decimos nosotros. Y Jesús advirtió a los discípulos y a la gente que con él no era así. Él es el maestro, él es enviado de Dios. Entonces nos quiere a nosotros, que también somos discípulos sencillos, simples, sin aspiraciones así elitistas, sin el arribismo que caracteriza a muchos o a todos nos caracteriza, porque Él, siendo Dios, como repitamos lo de San Pablo, se hizo humano. En lugar de sostenerse en esa divinidad, se abajó. Renunció a su condición divina. Y siempre la gente lo veía como una persona humilde, sencilla, uno más del montón, nada que ver con el emperador Poncio Pilato, nada que ver con el rey Herodes, nada que ver con el sumo sacerdote, no, siempre tomó distancia. Porque de hecho nuestro Señor, la mayoría de su catequesis y su predicación era en la periferia. No visitaba mucho Jerusalén. ¿Por qué? Porque los fieles de Jerusalén ya estaban, como dice un evangelio, ya muy estructurados, muy reglamentados, ¿sí? Muy hechos a las normas, a la ley judía, y muy petulantes, entonces ahí no cabía el evangelio. Recordemos el ejemplo de Jesús. Nadie echa vino nuevo en vasijas viejas. Nadie echa el vino nuevo del evangelio, la novedad del reino, en personas ya muy apegadas a la estructura, a una religión en la cual ellos sacan provecho. Ahí no entra el Espíritu Santo. Lo uno. Lo otro, estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que echaba la ofrenda, en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos pocos centavos. Y Jesús, que observó, le dijo a los discípulos, ella echó más que todos, porque ella echó todo lo que tenía para vivir. No quiere decir esto que terminada la misa vamos a salir a la casa a entregar el televisor y la nevera y la escritura de la casa. No. Lo que Jesús quiere decir es que Él quiere de nosotros la vida, la vida. No pequeñeces, no a raticos, sino que toda nuestra vida esté orientada por la palabra de Dios. Quiero repetirles aquí una anécdota que la sufrí en carne propia en una parroquia nuestra carmelita en Cali, parroquia El Templete, que terminando la misa entonces se acercó una señora modesta, cierto, no andrajosa tampoco, pero sí, sencilla, vamos a decir estrato 3, estrato 2, y entró a la sacristía y entonces entregó la ofrenda, me la entregó a mí, y yo vi que era mucha plata, era como el valor de un salario mínimo. Y entonces yo le dije a la señora, pero como yo la veía pues no muy rica, y usted tiene para vivir, porque esto es un salario mínimo, yo voy a entregar el salario mínimo. Y dije, pero ¿cómo? ¿Y entonces de qué va a vivir? Comer, los servicios, transporte, etcétera, etcétera. Porque la voluntad mía es entregar eso. Y también me daba escrúpulos recibir esa plata. Y fui, dije, espérame aquí un momentico en la sacristía, y fui a hablar con los padres carmelitas en ese entonces, hace muchos años en Cali, y yo, ¿qué hago? Porque ella se ve pobre, pero quiere entregar todo. Y me dijeron los padres, no, recíbala, esa es su voluntad, Dios le va a dar más de lo que ha aportado. Los que tienen confianza en Dios nunca les falta nada, confiar en la providencia. Entonces yo le dije, bueno, partamos, mitad para la iglesia y mitad para usted. No, todo para la iglesia. Hubo pues que recibirle, espero, confío, que por esa fe tan grande y ese desprendimiento
Dios no la haya olvidado y la haya acompañado y le haya devuelto eso en más fe, en salud, en bienestar, en progreso, en su trabajo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Como dijo alguien, a Dios no le damos nada mientras no le entreguemos la vida. ¿Sí? Necesitamos dinero para vivir, la casa, para dormir, para vivir. Pero teniendo eso, la ofrenda de nuestra vida a Dios nuestro Padre, y Él que no es tacaño, que nos supera en generosidad, nos devolverá con creces, con muchas bendiciones.